Dicen que en lo más profundo del bosque existe una mesa que nadie debería mirar, porque quien ocupa su último asiento deja de ser humano. Y anoche, alguien se sentó ahí, y lo que estaba muerto despertó con hambre. Nadie en el pueblo de San Aristeo mencionaba el bosque del este sin que su voz se quebrara, porque ese bosque tenía una forma extraña de recordar los nombres de quienes se atrevían a desafiarlo. No era sagrado, no era prohibido, era peor. Era un lugar que parecía estar esperando algo, o a alguien, y esa noche Mateo caminaba directo hacia él siguiendo una voz que ningún ser vivo debería escuchar. Era suave, casi dulce, pero cada palabra sonaba como si estuviera siendo pronunciada desde el fondo de una fosa húmeda. Una voz que repetía una sola frase: falta uno, falta uno, falta uno. El camino que recorría estaba más frío que el resto del bosque. La tierra parecía hundirse bajo sus pasos, demasiado blanda, casi gelatinosa, como si caminara sobre piel. Las luciérnagas estaban suspendidas en el aire sin moverse, como si estuvieran atrapadas en un hilo invisible. Cada tronco tenía marcas talladas, pero no eran iniciales ni símbolos. Eran dibujos de mesas, de platos, de manos abiertas como invitaciones que parecían extenderse hacia quien las mirara. Mateo tragó saliva cuando vio la mesa. Era enorme, más larga que un vagón de tren y más ancha que cualquier mesa humana. Estaba hecha de raíces entrelazadas como costillas, y cada raíz tenía marcas de dientes, como si algo la hubiera mordido para darle forma. Sobre la mesa había platos cubiertos con manteles negros, pero la superficie bajo esos manteles parecía moverse lentamente, como si respirara. Y sobre cada asiento había un nombre tallado con uñas, no con herramientas. Nombres que parecían húmedos, como si sangraran todavía. Solo un asiento estaba limpio, solo un lugar estaba vacío. Solo un nombre faltaba. La silla frente al asiento vacío se movió sola, arrastrándose sobre la tierra con un sonido que hizo que a Mateo se le erizara la piel. La silla tembló, abriéndose ligeramente, como si lo invitara a sentarse. El aire se volvió tan helado que su aliento salió en nubes densas. Mateo retrocedió, pero detrás de él algo se arrastró entre la maleza. No era un animal. Sonaba como un cuerpo que había olvidado cómo moverse, arrastrándose sin huesos. Él giró a mirar, y deseó no haberlo hecho nunca. Era una mujer, o lo que quedaba de una. Su piel era gris, como ceniza mojada. De su boca colgaban raíces delgadas que se movían como dedos. Sus ojos estaban vacíos, pero no ciegos. Lo observaban como si lo recordaran desde antes de que él naciera. La mujer abrió la boca y las raíces se estiraron hacia Mateo, rozándole la mejilla. Su voz era un eco roto. «Te sentaron a ti. Es tu turno. Todos estamos esperando». La mesa crujió como si algo dentro despertara. Los manteles negros se levantaron apenas unos centímetros, y Mateo entendió que no eran manteles, eran espaldas. Espaldas de cuerpos acostados boca abajo, inmóviles, cubiertos de tierra, con los platos apoyados sobre ellos como ofrendas. Uno de esos cuerpos comenzó a levantarse, lentamente, como si le costara recordar cómo usar sus músculos. Otro también, y otro, hasta que una docena de cuerpos estaban alzándose al mismo tiempo, dejando caer la tierra en cascadas. Sus bocas se abrieron, llenas de tierra compacta que empezó a caer en hilos gruesos. El sonido que salió de ellos no era humano. Era un suspiro largo, vacío, antiguo. La mujer de raíces señaló el asiento vacío. «Siéntate, queda el último convite. Luego, todos podremos comer». Mateo intentó correr, pero cada tronco, cada sombra, cada espacio entre los árboles tenía una figura detrás. Más cuerpos arrastrándose, más rostros cosidos con espinas, más ojos vacíos pegados a él como si lo estuvieran oliendo. Uno de ellos tenía la cabeza torcida de una forma imposible. Otro tenía los dientes demasiado largos. Otro tenía las manos tan delgadas que parecían agujas. Y todos repetían lo mismo. «Siéntate, siéntate, siéntate». Mateo quiso gritar, pero una raíz salió disparada desde la mesa, enrollándose alrededor de su tobillo con una fuerza inhumana.
lo arrastró hacia la silla, raspándole las uñas contra el suelo. El suelo reaccionó, abriéndose como si fuera carne que recibía instrucciones, tragándose su resistencia. La silla lo abrazó con raíces vivas que se enredaron en sus muñecas, en su pecho, en su cuello, sujetándolo sin permitirle girar la cabeza. La mesa empezó a latir. Mateo vio cómo los nombres tallados en cada asiento se movían, las letras retorciéndose como gusanos, cambiando de forma. Un nombre que él reconoció apareció en el asiento más cercano, el nombre de su hermana. Después otro, el nombre de su mejor amigo. Después, el nombre del alcalde del pueblo. Después, el nombre de un niño que vivía 2 casas más allá. La mesa estaba escribiendo a quienes habían sido invitados, o llamados, o marcados. La mujer de raíces se acercó tanto que su aliento podrido le rozó la piel. No eres el último. Solo eres el primero que llegó. Cuando la mesa termine de escribir, vendrán todos. Y cuando todos estén sentados, la cena podrá comenzar. La tierra tembló. Los cuerpos completamente levantados se acomodaron alrededor de la mesa como si ocuparan sus lugares. Y al final de la mesa, una figura gigantesca comenzó a incorporarse. No tenía forma clara, como si estuviera hecha de sombras, de raíces, de huesos creciendo sin orden. Cada parte de su cuerpo se movía como si buscara una forma que aún no decidía adoptar. Cuando abrió los ojos, todas las luciérnagas se apagaron al instante. El bosque quedó sumido en una oscuridad absoluta. La criatura habló con todas las voces que alguna vez murieron allí. Que comience el último convite. Y cuando dio su primer paso hacia la mesa, Mateo escuchó algo detrás de él, algo que no había sentido antes, algo peor que todo lo que había visto, una voz conocida, una voz que no debía estar allí. Mateo, yo también tengo hambre. La voz detrás de Mateo no debería existir, pero ahí estaba, tan real como el frío que le rajaba los huesos. La reconoció de inmediato, aunque su memoria intentó rechazarla. Era la voz de su padre. Un hombre que llevaba muerto 9 años, un cuerpo que él mismo había enterrado con sus propias manos. Mateo no quiso mirar, pero la raíz en su cuello lo obligó a girar la cabeza lentamente, como si el bosque necesitara disfrutar cada segundo de su tormento. Su padre estaba de pie entre los árboles, pero no del modo en que debería estar un muerto. Su piel estaba tensa, como si se hubiera secado desde dentro. Su mandíbula colgaba torcida, como si hubiera sido arrancada y vuelta a poner sin cuidado. Y sus ojos no tenían iris ni pupila, pero aún así estaban fijos en él con una expresión que recordaba, o que intentaba recordar. Un hilo de tierra salió de la boca del cadáver. Hijo, siempre tuve hambre. La mesa de raíces vibró, reaccionando a la aparición del muerto, como si sus invitados se completaran uno a uno. Las criaturas sentadas a su alrededor comenzaron a golpear la mesa con las uñas, haciendo un ritmo irregular que sonaba como huesos chocando. Mateo intentó forcejear, pero las raíces que lo sostenían se clavaron en su piel, diciéndole que no se moviera. Su padre avanzó. Cada paso crujía como madera podrida rompiéndose. La criatura gigante al final de la mesa levantó la cabeza, y aunque su rostro era un caos de sombras, Mateo sintió que lo observaba con un hambre que no era humana ni animal. Era algo más profundo, más antiguo. Su padre se detuvo tan cerca que Mateo pudo oler la humedad podrida de su pecho abierto. No te vayas. Todavía no come. Nadie. La criatura del final habló. Su voz sonó como huesos siendo tragados. Falta uno más. Falta el que debe abrir la mesa. Y entonces la tierra detrás del padre de Mateo empezó a moverse. Primero como un temblor suave, después como un latido gigantesco. Algo bajo la tierra comenzó a empujar, a levantar el suelo como un cadáver gigante tratando de salir. La mujer de raíces se acercó a Mateo y puso una mano sobre su frente. Sus dedos eran fríos y húmedos, como raíces bajo tierra. Tu sangre tiene memoria, Mateo, y tu mesa necesita un vínculo para abrirse. El vínculo es sangre de familia. El que falta es él. Mateo entendió. Para que el último convite comenzara de verdad,
El bosque necesitaba al último deudor de su linaje, a su padre, el verdadero padre, porque el hombre que él veía ahí, esa figura medio armada y medio muerta, no era su padre, no completamente. Era un cascarón, una sombra animada por algo más, algo que ahora estaba saliendo del suelo. La tierra explotó en un círculo. Raíces negras, gruesas como serpientes, se elevaron retorciéndose. Entre ellas apareció un cuerpo más grande que un hombre, con la piel pegada a los huesos como pergamino viejo, con costillas expuestas y un hueco en el pecho donde debería estar el corazón. Su rostro era el de su padre, pero joven y vivo, y no vivo al mismo tiempo. Un rostro que Mateo solo había visto en fotos antiguas. El padre que existía antes de que él naciera. El padre del pacto. El padre original del convite. Ese ser abrió los ojos. Pupilas negras como agujeros del bosque. La voz que salió de él no era humana. Era la voz del bosque entero hablando a través de él. Hijo, entregué mi alma a la mesa para que nunca muriera nuestra sangre. Ahora tú debes hacer lo mismo. Mateo gritó, pero las raíces apretaron su cuello. El padre original avanzó con movimientos torcidos, arrastrando una pierna que parecía estar pegada con raíces secas. La mesa vibró tanto que las criaturas sentadas comenzaron a convulsionar, como si esperaran el bocado final. La mujer de raíces sonrió. Cuando él te toque, la mesa despertará del todo. Serás parte del banquete. Tu nombre quedará grabado para siempre. Mateo vio cómo la mesa tallaba sola su nombre en el asiento. Las letras se movían como gusanos acomodándose. Todo el bosque parecía inclinarse hacia él. Su padre extendió la mano. Sus dedos eran largos, como raíces afiladas. Ven conmigo, hijo. Yo también fui obligado. Ahora tú cierras el ciclo. La raíz en el tobillo de Mateo lo apretó tanto que sintió la piel romperse. La criatura gigante avanzó un paso más, su cuerpo de sombras derramándose sobre la tierra como un manto vivo. Todo estaba a punto de devorarlo. Y entonces, algo ocurrió. El padre muerto, el cascarón, el que había aparecido primero, dio un paso delante del padre original. Se interpuso, como si algo dentro de él todavía recordara lo que era proteger a un hijo. La criatura de sombras rugió. La mujer de raíces gritó furiosa. Él no tiene voluntad, no puede interferir. Pero el cadáver sí interfería. Se paró frente a Mateo y abrió los brazos torcidos. Y en su voz rota, llena de tierra, hubo un susurro humano. Apenas humano. ¡Corre, hijo, corre! El bosque entero chilló como un animal herido. Raíces salieron disparadas de todas partes. Criaturas se levantaron de la mesa. La sombra gigante rugió tan fuerte que las luciérnagas muertas en el suelo se encendieron un segundo como chispas. El padre original lanzó un aullido que destruyó las ramas cercanas, y Mateo sintió que la silla lo soltaba apenas un instante. Un segundo, el único segundo, y corrió. No miró atrás, ni una sola vez. El bosque lo persiguió como si estuviera vivo, como si cada árbol quisiera detenerlo. El aire se volvió tan denso que costaba respirarlo. Cada raíz que él esquivaba golpeaba el suelo como látigos. Cada sombra que veía cruzar entre los troncos tenía su rostro, su nombre, su destino. Pero corrió, hasta que la voz de su padre muerto, la primera, la rota, se escuchó lejos, detrás de él, siendo desgarrada por las criaturas. «Hijo, no, vuelvas». Mateo salió del bosque cayendo de rodillas, envuelto en tierra, sangre y frío, y mientras jadeaba, escuchó desde el interior del bosque una última frase, dicha por todas las voces del convite al mismo tiempo, como si cada garganta muerta hablara en un mismo susurro. «El asiento está marcado, la mesa te espera, volverás». Y Mateo supo que era verdad, que la mesa no olvida, y que ya había escrito su nombre. Mateo creyó que escapar del bosque lo había salvado, pero 3 noches después comprendió que nunca había salido del todo. Desde aquella madrugada en que cruzó corriendo la línea de los árboles, sus sueños comenzaron a pudrirse. Al principio eran sonidos, golpes secos, uñas arañando madera, el ritmo irregular de criaturas golpeando la mesa oscura. Después vinieron las voces,
la de su padre muerto, llamándolo desde la tierra, la de la mujer de raíces, ofreciéndole un lugar en la mesa, la del padre original, exigiendo la deuda. Pero no fue hasta la quinta noche cuando apareció algo más. Un olor. Un olor que comenzó como humedad vieja, pero que se volvió carne, sangre y madera mojada. Ese olor no provenía del bosque. Provenía del interior de su casa. La madrugada del sexto día, Mateo despertó por un crujido a los pies de su cama. Un sonido lento, pesado, como si una raíz gruesa se estuviera moviendo bajo las tablas del piso. El olor a tierra fría lo envolvió. Encendió la luz, pero la lámpara solo parpadeó una vez y murió. La casa quedó en una oscuridad absoluta. Otra raíz se movió debajo de la cama. No era imaginación. La madera se arqueó y algo respiró bajo él. Mateo saltó, pero una raíz del grosor de un brazo rompió el piso y lo rozó por el tobillo. No lo atrapó. No todavía. Solo lo marcó. Una línea negra se dibujó en su piel como una vena recién despertada. La misma marca que había visto en la mesa. Esa noche Mateo huyó a un motel en las afueras del pueblo. Un lugar viejo, húmedo y casi vacío. Pero ahí, por primera vez en días, logró dormir. O al menos eso creyó. A las 2:13 de la madrugada, despertó con el sonido de algo arrastrándose por el pasillo. Un arrastre lento, irregular, como si un cuerpo seco avanzara con las manos. Mateo se acercó a la puerta, pegó el oído, y escuchó cómo algo se detenía frente a su habitación. Después, 2 golpes. Golpes perfectos. Golpes que imitaban el mismo ritmo que los invitados hacían sobre la mesa de raíces en el bosque. Mateo retrocedió, temblando, pero la puerta no se abrió. En lugar de eso, algo se deslizó por debajo de ella. Una hoja. Una hoja arrancada de un cuaderno viejo, con letras temblorosas hechas con tierra. Decía: «El asiento está listo, no nos hagas buscarte». Mateo quiso huir del motel, pero afuera no había nada. Ni carretera, ni autos, ni luces. Era como si su mundo hubiera sido tragado por un bosque invisible. Solo oscuridad. Regresó al cuarto y cerró la puerta con todo lo que pudo. Las horas pasaron sin que nadie volviera a golpear, pero cuando el amanecer llegó, la luz del sol reveló algo imposible. En el centro del cuarto, donde no había nada la noche anterior, había una silla. La silla de la mesa. Su silla. Hecha de raíces, con su nombre grabado en el respaldo. Vivo, palpitando. Las letras respiraban como una herida abierta. Al acercarse, escuchó el susurro de cientos de voces mezcladas, todas diciendo lo mismo: «Siéntate». Mateo retrocedió, pero la habitación comenzó a encogerse. Las paredes crujieron, torcidas por raíces que crecían desde dentro, expandiéndose como si la habitación estuviera convirtiéndose en parte del bosque. La televisión expulsó tierra. Las cortinas se marchitaron como plantas muertas. El suelo se abrió en grietas negras. Todo estaba transformándose para absorberlo. Y entonces, la cama se hundió. Algo enorme se levantó detrás de ella. Una sombra de más de 2 metros, retorcida, con brazos largos como ramas y ojos vacíos que brillaban como huecos de luz negra. Era la criatura de sombras de la cabecera de la mesa. Pero esta vez no estaba rodeada de bosque. Estaba solo con él, en un cuarto cerrado, sin salida. La criatura estiró su brazo, y Mateo sintió cómo cada músculo de su cuerpo se paralizaba. Las raíces del cuarto lo rodearon, envolviendo sus muñecas, su pecho, su cuello. La sombra se inclinó hacia él hasta que su rostro vacío quedó tan cerca que podía sentir el frío emanando. Y habló con la voz de todos los muertos que había visto. «Ya eras nuestro desde el primer paso. El bosque solo estaba esperándote». Mateo logró murmurar apenas: «¿Por qué yo?». La criatura dio un gesto lento, inclinando la cabeza como si sonriese sin boca. «Porque eres el último de tu línea, porque tu sangre abrió el camino, porque tu padre nos entregó su vida. Y tú entregarás la tuya». Mateo gritó, pero la silla lo llamó. Sus raíces se extendieron por el piso como dedos desesperados, trepando por sus piernas, su abdomen, su brazo.
Una raíz le abrió la piel del pecho con una precisión quirúrgica, sin dolor inmediato, solo un frío que quemaba. Su sangre cayó sobre la silla. El nombre en el respaldo brilló con un rojo vivo. Todo el cuarto tembló. El piso se abrió como una boca, y la mesa estaba allí abajo, esperándolo. Con todos los invitados sentados, los cuerpos retorcidos, los rostros de tierra, los ojos vacíos brillando como brasas. Y en la cabecera, la criatura gigante que lo había llamado desde el inicio, la que siempre lo había esperado. «Siéntate», dijo. La silla lo arrastró con fuerza. Mateo cayó, envuelto en raíces, directo hacia el banquete. Y mientras caía, la última imagen que vio fue la del cadáver de su padre, el primero, el cascarón, sentado en silencio, como si ya hubiera aceptado que su hijo tomaría su lugar. La mesa se cerró sobre él. El bosque rugió de satisfacción, y su nombre, grabado en la silla, respiró una última vez antes de extinguirse. El último convite había comenzado. Hasta hoy nadie sabe qué salió del bosque aquella noche, pero algunos juran que no era Mateo. ¿Tú qué crees que ocurrió realmente?